Bendiciones, amada iglesia. Qué bueno que podemos estar juntos para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Quisiera que me acompañen a Filipenses capítulo 4. Ya hemos avanzado bastante en nuestra serie. Estamos en el último capítulo de esta carta, de esta jornada. Estamos esperando poder terminar antes que termine el año y ya orando para que podamos seguir, Dios nos confirme, ¿verdad?, el próximo libro que vamos a estudiar y a predicar. Así que vamos a leer juntos la palabra del Señor. Vamos a estar hoy precisamente en el capítulo 4, del versículo 1 al 5. Estaré haciendo esta sección del 1 al 5 en dos partes. Hoy veremos la primera parte. A pesar de que es una sección completa del 1 al 9, vamos a llevarlo hasta el 5 y luego retomaremos cuando estemos un poco más adelante en el 9, ¿verdad? Los versículos del 6 al 9. Así que lee la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 1 de Filipenses. Dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozoso y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Oremos. Padre celestial, nos acercamos en esta tarde, Señor, reconociendo que te necesitamos. Te necesitamos en todos nuestros caminos, Señor. Y en especial, Padre, este siervo tuyo aquí presente, débil en todos los aspectos, Señor, pero fortalecido por tu Espíritu, Señor. Te ruego que me ayudes a predicar tu palabra y así mis hermanos sean alimentados de esta palabra, que yo he sido alimentado a través del estudio, Señor. Sabemos que es una obra de tu Espíritu, tanto para yo predicar como para el pueblo escuchar. Quiero, Señor, es mi deseo exaltarte como ese queruso, ese heraldo del Rey. Es mi deseo exaltarte hoy, Señor, proclamar tu palabra para que tu pueblo responda, Señor. Pero te necesitamos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales a las verdades derramadas en estos versículos. Ayúdame, Señor, en medio de mi debilidad a no ser obstáculo para mis hermanos. Te necesitamos en todo, Señor, y te pido que permitas que mis hermanos puedan ser edificados, confrontados, consolados, Señor, alentados y motivados a obedecer tu palabra. Te ruego todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Qué sección más hermosa esta, la que estamos acercándonos. Estamos ya, como he dicho, al final de la carta a los Filipenses, y este capítulo 4 está lleno de perlas hermosas, y les confieso que trabajé bastante para poder organizar las siguientes predicaciones. Le pido al Señor aún que me ayude, porque de verdad que hay tantas grandes verdades que quisiera compartir, que quisiera como que extender un poco más, pero a la vez tampoco quisiera ser molestoso, y sabemos y confiamos en que aún el Espíritu Santo, en medio de las debilidades de los predicadores, sigue supliendo a través de las enseñanzas que se dan domingo tras domingo. A veces nos vemos tentados a querer hacer esa obra del Espíritu Santo y realmente no hay nadie que pueda hacer esa obra del Espíritu Santo. Solo facilitamos, ¿verdad? Como predicadores proclamamos lo que el Señor ha dicho en su palabra y buscamos ser fieles a su palabra, y reconocemos
que el Espíritu Santo que está en cada uno de los creyentes continúa trabajando en sus vidas y ayudándolos a ser edificados a través de esta palabra predicada. Mis hermanos, los conflictos sin resolver es la mayor causa de divisiones en un matrimonio, en una familia, en una organización, en cualquier grupo de personas y en especial en la iglesia local. Cuando nos enfrentamos a esto de lo que son los conflictos que vienen en la naturaleza de nuestro pecado, cuando se dejan estos conflictos sin resolver, sin duda alguna causa unas divisiones grandes en cualquier sea las relaciones que están siendo afectadas. Cuando pensamos en la iglesia y pensamos en los conflictos sin resolver en la iglesia, precisamente nos estamos acercando a los versículos que acabo de leer y que estaré predicando en este día. Una iglesia sana, como la llamamos, una iglesia bíblica y que vive en sanidad espiritual, es una iglesia aprobada en medio de los conflictos. Yo puedo afirmar sin temor a equivocarme que hay muchas iglesias que predican sana doctrina, pero no son iglesias sanas. Lo cual lo digo lamentándome, porque qué triste que podamos experimentar, escuchar la sana doctrina, ser exhortados con la sana doctrina, pero cuando vivimos esa palabra, genuinamente no estamos mostrando esa sanidad de la que se ha predicado. La pregunta debe ser: ¿qué sucede en la iglesia cuando hay conflictos? Ahí realmente es donde podemos probar si hay una iglesia con sanidad espiritual, una iglesia con problemas doctrinales y una iglesia que tiene hermanos con conflictos sin resolver. Les digo la verdad, es la misma cosa. Una iglesia con problemas doctrinales y una iglesia que tiene hermanos con conflictos sin resolver, al final es la misma cosa. Va a traer división y va a traer muchas personas lastimadas. A mí me ha tocado presenciar ambas en diferentes lugares que Dios me ha permitido estar. Como sé que muchos de ustedes también han presenciado ambas, algunos hemos presenciado una o la otra. Una iglesia que tiene problemas doctrinales, algunos hemos presenciado iglesias que predican de manera sana, pero no se vive de manera sana en la iglesia. Otros hemos experimentado ambas en el mismo lugar. Me ha tocado ver cómo iglesias se han quedado estancadas y hasta se han desintegrado por conflictos sin resolver entre miembros. Estos comentarios que voy a mencionar son comentarios que normalmente vienen de miembros que dejan conflictos sin resolver. Yo lo voy a dejar así. No voy a decirle nada al hermano. Es mejor dejarlo así para evitar problemas. La hermana me hizo tal cosa. Esa hermana siempre hace lo mismo, pero con ella no hay quien hable. Para evitar el drama vamos a dejarlo así. Estas son palabras muy comunes de las cuales cada uno de nosotros podríamos participar. Y esto lo único que hace es precisamente caer en el mismo problema que tenía la iglesia de los Filipos. Hermanos y hermanas con problemas, conflictos sin resolver, que al final lo que traen es mucho dolor a la iglesia. Cuando nos fijamos, de hecho, en la iglesia de Filipenses, nos damos cuenta que esto no es nada liviano. Estos conflictos sin resolver se tornaron en algo muy grave. De hecho, uno de los propósitos principales del apóstol Pablo es escribir esta carta. Un apóstol tuvo que escribir una carta a la iglesia en general para que este conflicto fuera resuelto. Así de grave se tornó esa situación
y haber dejado conflictos sin resolver. Y como he dicho, todo empieza con la indiferencia. Todo empieza porque no nos atrevemos a confrontar. Todo empieza por el temor al hombre y no el temor a Dios. Todo empieza porque no queremos luchar con eso. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Pablo hizo un llamado público para reprender a 2 hermanas en la fe que estaban viviendo en discordia. Le hizo un llamado público también con esta carta a los líderes de la iglesia que debían ayudar en este proceso. Pero también hizo un llamado a la congregación general, a todos sus colaboradores. Entiendo claramente que somos todos los que estamos en Cristo y somos parte de su iglesia para también ayudar en estos. A veces hemos tenido que tener tiempos difíciles de confrontación. Y yo entiendo que para cada uno de nosotros ser confrontados o confrontar es algo por lo cual no queremos pasar. Yo entiendo, a mí me ha tocado duramente tener que enfrentar conversaciones en las que digo, Señor, ¿por qué permitiste esta conversación? ¿Por qué es que tengo que estar aquí resolviendo esto? Pero el Señor lo hace porque es parte de su trabajo y de su obra en nosotros. Y mostramos así honor a Él, temor a Él y no temor al hombre. Claro, porque no queremos que nadie piense mal de nosotros. Queremos ser aquel que le cae bien a todo el mundo, que no confronta a nadie. Pero esto no es lo que el Señor nos manda. Como he dicho, me ha tocado estar en conversaciones muy confrontadoras con hermanos y hermanas. Algunos dicen, bueno, es que yo no soy así, yo no soy una persona de confrontar a nadie. Qué bueno que estás aquí hoy. En el caso de los filipenses, estamos frente a una iglesia de doctrina sana. Pablo no escribe a los filipenses para corregir su doctrina, a diferencia de lo que hizo con los gálatas, de lo que hizo con los colosenses, que le escribió para corregir su doctrina. Pero no era el caso de la iglesia de Filipenses. La iglesia de Filipenses, su doctrina estaba bien, una doctrina muy bíblica. Su problema era el problema de que iban en camino a una división. Era el problema de la falta de unidad que hemos visto a través de los capítulos anteriores. El hecho de que no tuvieran problemas doctrinales no significa que no tuvieran problemas. Hermanos, a veces es triste que decimos, bueno, la iglesia de nosotros está bien porque enseñan sana doctrina, el pastor predica sana doctrina, los hermanos hablan de la sana doctrina. Hermanos, pero si no estamos viviendo esa sana doctrina, estamos en graves problemas. La iglesia en Filipos no había alcanzado la plenitud y de eso estamos claros. A lo largo de la carta encontramos diferentes amenazas contra la unidad de la iglesia. Hemos dicho que esta carta, el tema central es esa unidad gozosa que debía tener la iglesia de Filipenses. Vemos de los versículos anteriores, en el capítulo 1 aprendimos de que ellos experimentaban persecución, había persecución contra ellos. Vimos también más adelante que había falta de unidad, por lo que Pablo los exhortó y les dijo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, estando unánimes, sintiendo una misma cosa. También vimos que en la iglesia también habían problemas con las murmuraciones. En el capítulo 2, versículo 14, dice, haced todo sin murmurar y tampoco sin contiendas. También en el capítulo 3 vimos que los falsos maestros eran una amenaza para esta iglesia. Pero la amenaza más seria que enfrentaban los filipenses era el conflicto entre 2 mujeres notables en la congregación.
Este conflicto amenazaba a la iglesia en dividir la iglesia probablemente en dos bandos. La situación estaba tan complicada que, como vemos en la carta y en el texto que leí, los ancianos ni los diáconos habían podido manejar esta situación. Como vemos más adelante, estas situaciones habían llevado a una tristeza grande a la iglesia, a una ansiedad a algunos de ellos. Algunos de ellos su paz se vio afectada. Si usted va conmigo al versículo 6, que es el próximo versículo, por alguna razón usted cree que el apóstol Pablo dice: por nada estén ¿qué? Afanosos. Antes bien, ante todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Luego nos habla de en qué debemos pensar. Vemos que el pensamiento de la iglesia, a causa de estas contiendas y estos conflictos sin resolver, estaban afectando la paz de muchos en la iglesia de los filipenses. Hermanos, y sin duda los conflictos sin resolver van a afectar la paz de muchos de nosotros. Yo les puedo decir a título personal, una experiencia personal, y no es algo que necesariamente acostumbro, pero yo le puedo decir que yo he estado en situaciones muy difíciles de dinero. Si usted quiere saber cómo meterse en muchos problemas con las finanzas, ahora es cómico porque algunos me ven con sabiduría en las finanzas, pero le puedo contar que esa sabiduría vino a causa de mi necedad. A lo mejor aquí nadie ha cometido tantos errores como yo financieramente. Claro, gracias al Señor por su sabiduría y su palabra. Ahora, ¿verdad? He aspirado a ser un mejor mayordomo y a conducirme según la palabra del Señor. Pero hubo momentos en mi vida muy complicados. Y yo tuve momentos en que debía bastante dinero, tuve muchas luchas, perdí casas, perdí diferentes negocios, diferentes cosas. Y les digo algo, nada de eso me quitaba el sueño. Aún problemas con otras personas en los negocios, en los trabajos, y yo dormía como un bebé. Mi esposa les puede decir. Nada de eso me quitaba el sueño. Ahora, nosotros entramos en una época en esta iglesia con muchos problemas como iglesia. Enfrentamos cosas graves y muy difíciles. Y les puedo decir, tuve muchas noches sin sueño. Los hijos de Dios nos conmovemos por las cosas de su iglesia, por las cosas de nuestro Padre. Así es la ansiedad que provoca cuando tenemos conflictos sin resolver. Cuando yo sé que hay un hermano que tiene algo en contra de mí. Cuando yo sé que hay hermanos entre sí que tienen problemas entre ellos. Son cosas que ciertamente nos pueden llevar a la ansiedad, nos pueden llevar al afán, nos pueden llevar a experimentar falta de paz. Falta de paz. La frase que dice el apóstol Pablo empezando este versículo: hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Revela el corazón de un pastor amoroso. Yo sé que Pablo estaba orando por estos hermanos. Pablo tenía en el corazón estas cargas, porque él vivía preocupándose por los asuntos de la iglesia. Y vemos aquí cómo este hermano, cómo este pastor, este apóstol ha preparado a la iglesia. En sinnúmero de ocasiones hemos leído que le dice: mis amados, mis hermanos que los amo tanto, ustedes son mi gozo. Vuelve nuevamente antes de públicamente resolver este asunto, porque esta carta fue leída públicamente. ¿Usted se imagina esta carta siendo leída públicamente y usted es Evodia o Síntique? Déjeme decirle, así probablemente habrá algunos hoy sintiéndose. Y así es que debemos sentirnos si tenemos conflictos entre nosotros sin resolver.
Él estaba a punto de dirigirle a los filipenses una exhortación fuerte que temblaría a muchos cuando esos nombres fueran mencionados, porque era como esta situación donde todo el mundo sabe, pero nadie sabe. Y esto es triste, amados, porque a veces hemos caído en esas situaciones. Todo el mundo sabe, pero nadie dice nada. Y ahora está siendo expuesto públicamente. Y Pablo está preparando los corazones de sus hermanos, diciéndoles: hermanos, este llamado a atención es porque los amo. Ustedes son mis hermanos, ustedes son amados. Esa es la palabra más fuerte para expresar un vínculo de amor, agapeo. Es la palabra fuerte para expresar el vínculo. No hay nada más fuerte en cuanto a amor que ese vínculo. Revela el amor del pastor Pablo. Está hablando con un padre, le habla a sus hijos, preparando sus corazones para que no malinterpretaran sus palabras. Estas habían sido mujeres importantes en la vida de la iglesia y en la vida del apóstol Pablo. La declaración de Pablo no era hipócrita, no era porque quería desviar la atención, no había una agenda diferente, no era porque los amaba, era una expresión de su propio corazón. Pablo añadió aún la palabra añorados. De este modo, la frase entera podría traducirse también: mis amados y anhelados hermanos. También vemos como el apóstol Pablo los describe como que estos hermanos son su gozo. Sabemos que el gozo de Pablo no dependía de sus circunstancias. Estaba preso en este momento. Ya vimos atrás en capítulos anteriores que su gozo no dependía de las circunstancias. Pero qué bendición que Pablo encontraba gozo en las personas a quien amaba. ¿Encontramos nosotros gozo en las personas a quien amamos? A nuestra familia de la fe, ¿encontramos gozo cuando nos relacionamos con nuestros hermanos? Porque Pablo sí experimentaba un gozo grande por sus hermanos. Cuando sus hermanos venían a su mente, se gozaba. A los tesalonicenses aún le escribe en Tesalonicenses, su primera carta, capítulo 2, versículo 19 al 20, le dice: porque ¿quién es nuestra esperanza, gozo, corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Vemos un pastor gozándose, un hermano gozándose de la vida de sus hermanos. También el apóstol Pablo los presenta como la corona. Pablo está mirando, esto no es una corona de rey, sino que está mirando como un evento olímpico, cuando le ponen las coronas, los laureles, las guirnaldas a los ganadores de la competencia. Pablo dice: ustedes son corona, son mi corona. Usted sabe que cuando ponen una corona en un jugador, todo el mundo lo aplaude, lo reconoce por su esfuerzo. Y como Pablo ve a sus hermanos como esa corona. Hoy, mis hermanos, en el texto nos va a enseñar a cómo mantenernos en unidad en medio de los conflictos. En estos versículos del 1 al 5 he encontrado 6 principios básicos, pero hoy tendremos tiempo para 3 que conducen, estos principios básicos que conducen a la unidad en la iglesia local en medio de los conflictos. ¿Cómo mantenemos la unidad en medio de los conflictos? Ya hemos recibido estas palabras en amor del apóstol Pablo hacia nuestras vidas, como también lo hago yo hoy: amados, añorados, corona mía. Les ruego, iglesia, que vivamos resolviendo los conflictos como hijos de nuestro Dios. Que no tengamos indiferencia, sino que hagamos caso a lo que dice la palabra del Señor. Y el primer principio que debemos guiarnos para mantenernos en unidad en medio de los conflictos es la firmeza.
en la firmeza. Eso lo vemos en el versículo 1. Dice que estén así firmes en el Señor. Estén así firmes en el Señor. Dice la carta de Santiago: el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Hermanos, la inestabilidad espiritual conduce a la duda, conduce a la frustración, también conduce al desánimo. Cada uno de nosotros luchamos cada día para tener más estabilidad en todos los aspectos. De hecho, Dios creó al humano y en cierta manera le puso en el corazón del humano buscar estabilidad. Adán y Eva experimentaron la mejor estabilidad que el hombre ha tenido, pero el pecado los sacó de su estabilidad. De hecho, si usted mira aún cómo funciona su cuerpo, piense por un momento, su cuerpo siempre está buscando estabilidad. Esa es la manera en que Dios lo creó. Si algo sale mal en el cuerpo, si hay unas señales, unas alarmas, fiebre, diferentes cosas, dolor, que nos hacen reaccionar en que algo no está estable en nuestro cuerpo. Y el cuerpo mismo lucha para buscar esa estabilidad. Asimismo nosotros de manera emocional buscamos estabilidad familiar, buscamos estabilidad en nuestro matrimonio, buscamos estabilidad financiera, buscamos estabilidad profesional. Son cosas que están muy adentro de nosotros. A nadie le gusta vivir una vida inestable. Y el que me diga eso probablemente está realmente luchando internamente. Pero la estabilidad más importante que perdimos en el jardín del Edén fue la estabilidad espiritual. Y es precisamente a lo que los Pablo nos está conduciendo hoy, nos está animando hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado nos afecta día a día en nuestra firmeza espiritual y todo lo demás queda afectado. Nosotros estamos buscando estar estables en otras áreas, pero lo que más importante debemos estar buscando es estar firmes, con firmeza espiritual. La persona que no tiene firmeza espiritual va a caer fácilmente en la tentación. Por eso es que esta frase, estén así firmes, es un verbo imperativo. No es una sugerencia, es un verbo imperativo. Debemos buscar esa firmeza espiritual. Esta palabra, de hecho, que se utiliza para esa frase en el original es una sola palabra, y esa palabra tiene una connotación militar. De hecho, aún así la usa Pablo para referirse a la batalla espiritual. Y cuando habla de la armadura del soldado, en el capítulo 6, versículo 11 al 14 del libro de Efesios, el apóstol Pablo utiliza esta palabra para referirse a un soldado que está posicionado en defensa, que está sólidamente firme contra los ataques que vienen contra él. Dice el apóstol Pablo en 3 ocasiones en esos 3 versículos o 4 versículos, utiliza la misma expresión, dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Y vuelve y repite en el 14, ten pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Tenemos un llamado
como soldados a estar firme ante los ataques. De la misma manera que los soldados estaban en el frente de batalla y resisten con firmeza a los ataques, los creyentes debemos tener nuestra posición con firmeza mientras recibimos los ataques espirituales. Pablo nos está hablando hoy como soldados, que no debemos flaquear en medio de la persecución, ni fracasar en medio de la prueba con quejas. Tampoco debemos ceder ante la tentación y el pecado. Pero si vemos en ese primer versículo, esa expresión así que es como empieza el versículo, ese así que es una expresión de transición. O sea que Pablo se está disponiendo a escribir algo con base a lo que ya había expuesto en los versículos anteriores. Ya Pablo nos había explicado cómo es que debemos estar firmes en el Señor. O sea que si vamos atrás, nos damos cuenta que estar firmes es todo lo que ya nos ha dicho. Vemos claramente que el ejemplo perfecto de firmeza es Jesucristo. Enfrentó la persecución, pero nunca cedió. Nos dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice en Hebreos 4:15, ese soportó, mis hermanos, hasta el final y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo, mis hermanos, es el modelo perfecto de firmeza. Y Pablo ya en el capítulo 2 nos ha hablado de la firmeza de Cristo. Estar firmes en el Señor. ¿Qué Pablo nos ha dicho acerca de la firmeza en el Señor? Fíjense, si usted va conmigo al capítulo 1 de esta carta, versículo 27, desde aquí empieza el tema de la firmeza. Y continúa adelante hasta este cierre que vemos ahora en este versículo. Dice en el 27 del capítulo 1, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Desde ahí comienza la exhortación de firmeza y lo que vemos de ahí en adelante es cómo vivir en firmeza espiritual. ¿Qué consejo nos da Pablo a través de todo eso? Bueno, lo primero que empieza a decirnos el apóstol Pablo en ese capítulo 2, versículo 5, es que tengamos esta misma actitud. ¿Cuál actitud? La actitud que hubo en Cristo. Luego de que nos dice que tengamos la misma actitud de Cristo, nos dice que esa actitud sea una actitud de humillación. Por tal nos llama, nos hace un llamado a la humildad. Nos hace un llamado a la humildad. O sea que para estar firme necesitamos reconocer nuestra posición delante del Señor. El soldado no vive para sí, sino que recibe órdenes y vive para su rey o su país que lo ha enviado. También vemos que más adelante el apóstol Pablo nos invita, ¿verdad?, a vivir imitando a los hermanos que imitan a Cristo, a correr esa carrera, y nos dice, imita a los hermanos que imitan al Señor. Nos manda también a alejarnos del caminar de los enemigos de la cruz, de alejarnos de los apetitos de la carne, de la mente terrenal. Y finalmente nos exhortó a que vivamos como ciudadanos celestiales, mirando nuestra esperanza adelante que está con nuestro Señor. En cierta manera, todas esas cosas aportan a ¿qué? A vivir una vida en firmeza espiritual. Para Pablo, este tema de la firmeza espiritual no era un tema liviano y no es un tema solo de los hermanos en Filipenses, es un tema general. Pablo a los Corintios, por ejemplo, le escribe, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. A los Gálatas le escribe, para libertad fue que Cristo nos hizo libre, por tanto permanezcan firmes
También a los Colosenses le escribe, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe, el mismo término, estabilidad de la fe, firmeza. A los tesalonicenses le escribe también, así que hermanos, estén firmes. Era un tema principal para el apóstol Pablo. Hoy debemos recibir esas palabras. Hermanos, estemos firmes espiritualmente. Busquemos esa firmeza espiritual que empieza a contener la misma actitud de nuestro Señor. Debemos tener esa actitud de nuestro Señor. Es interesante que esa palabra froneo, que la habíamos hablado anteriormente, esa actitud que habla de la actitud, empieza en el capítulo 2, versículo 5, tengamos la misma actitud que hubo en Cristo, y precisamente en el versículo 15 del capítulo 3, termina cerrando diciendo, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si vemos una actitud distinta, Pablo dice, va a ser vista, va a salir, va a ser revelada por Dios. Así que mantengámonos, hermanos, en la actitud que hubo en Cristo, en una actitud de humildad, en una actitud de recibir el sufrimiento, como fue en la cruz del Calvario, una actitud de obediencia a nuestro Señor. Eso nos va a ayudar en los conflictos entre nosotros. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar correcto, cuando nos predicamos el Evangelio, cuando reconocemos nuestra posición en el Señor, ahora lo que hace el hermano contra mí no es tan grave. Necesitamos el Evangelio de Cristo, necesitamos predicarnos ese Evangelio del Señor, necesitamos reflexionar en la obra de humillación de Cristo. Cuando vemos lo que hace nuestro hermano en contra de nosotros y lo vemos tan grande, probablemente es porque no nos hemos estado predicando el Evangelio diligentemente. No hemos considerado la actitud de Cristo, que no estimó al ser igual a Dios. Probablemente estamos buscando firmeza en todo lo demás, pero no estamos buscando la firmeza más importante, que es la firmeza espiritual. Ese es el primer principio que debemos aferrarnos para aprender a cómo mantener la unidad en medio de los conflictos. El segundo punto o principio para mantener la unidad en medio de los conflictos es la armonía. Armonía. Una orquesta reconocida es reconocida por su armonía. Cuando usted ve algo armonioso, lo admira. Y eso es lo que normalmente hacemos. Todos nosotros nos gusta y deseamos tener una vida armoniosa. Imagínese por un momento una orquesta desafinada. Imagínenselo por un momento. No es algo que queremos escuchar. Rápido nos da algo como en los oídos que no podemos escuchar, especialmente aquellos que son músicos. Esa armonía, esa unión y esa combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Sonidos diferentes, instrumentos diferentes, pero acordes. Esa es la armonía a la que nos está llamando el apóstol Pablo. Esa es la armonía a la que estaba rogando a Evodia y a Síntique en que vivieran. Esa frase que tiene nuestra traducción, que vivan en armonía, que la Reina Valera lo traduce, que sean de un mismo sentir, es precisamente esa palabra, froneo. Es la misma palabra que acabo de mencionar, que está en el capítulo 2. Le está diciendo a Evodia y a Síntique, en medio de esa carta, tengan la misma actitud de Cristo. Vivan en armonía. Nosotros lo traducimos así, pero lo que está diciendo es, tengan la misma actitud de Cristo. Porque la armonía perfecta la ha establecido Cristo. Si nosotros imitamos a Cristo, tendremos una vida sin duda armoniosa. Es lo que Pablo ha estado construyendo para revelar el problema grave que tenían los filipenses. Ya cuando Pablo llega a atender la situación más delicada que tenía la iglesia en cuanto a Evodia y a Síntique,
las hermanas ya habían recibido la palabra de Dios y habían recibido una exhortación a tener la misma actitud de su Señor. Yo honestamente no sé cómo fue que concluyó la situación. Pero hermano, si usted está en una situación pública como esta y le han leído la carta de los filipenses y le han dicho el apóstol Pablo, les ruego que tengan la misma actitud de Cristo, le narran la humillación de Cristo, le narran la exaltación de Cristo, y ahora me dicen con mi nombre, Héctor, ten la misma actitud que tuvo el Señor. Yo creo verdaderamente que ese problema se solucionó. Creo que hasta ahí llegó. No lo puedo decir con toda la certeza del mundo, pero estoy convencido de que no hay otra cosa que alguien que tenga el Espíritu Santo pueda hacer cuando es exhortado con amor, que es lo que espero que suceda con cualquiera de nosotros que tenga conflictos sin resolver. Estas sin duda eran mujeres muy importantes dentro de la congregación. De hecho, se entiende que eran mujeres fundadoras de la iglesia. Era obvio que no era un conflicto de índole doctrinal, como había dicho, porque si no sabemos que Pablo lo hubiese resuelto y lo hubiésemos tenido claro en las Escrituras, porque lo hizo con otras iglesias. Eran mujeres notables, respetadas por la congregación filipense. Era tan delicada la situación que Pablo decidió mencionar sus nombres en público. Mis hermanos, esto nos enseña algo muy importante. Un detalle que no quiero que lo dejemos en el aire. Aún los cristianos maduros y fieles al Señor pueden ser tentados por Satanás con una buena causa y terminar dividiendo una iglesia. Aún hermanos maduros que han sido expuestos a buenas doctrinas, que conocen sus Biblias, defendiendo una buena causa, pudieran participar en dividir una iglesia. Satanás va a utilizar a los más influyentes con el propósito de hacer daño a la iglesia. Un ministerio de edificación, amado, solo va a poder prosperar en un ambiente armonioso. Cualquier amenaza contra la unidad de la iglesia tiene que confrontarse. Como hemos visto, ya Pablo empezó a atender el tema desde el capítulo 2. Estableció el fundamento de la unidad, que es la verdad, la palabra. Estableció los motivos de la unidad, que los vimos anteriormente. También vimos las actitudes de la unidad. Y vimos finalmente el modelo supremo de la unidad, que es Cristo. Y ahora identifica de manera precisa el problema, nombrando a estas dos mujeres que están amenazando la unidad de la iglesia. Estas mujeres sin duda generaron una gran inestabilidad en toda la congregación. Y si Pablo escribió, definitivamente había una posibilidad real de que los filipenses hubiesen caído en chisme, en amargura, en venganza, en indiferencia, en hostilidad, en rencor, en orgullo. Porque vemos un ruego intenso de parte de Pablo. De hecho, esa palabra, cuando dice en el versículo 2, ruego, esa palabra implora en un tono de súplica. Él le implora a Evodia y a Síntique, suplicándole. Créanme que había una amenaza real para que esa iglesia fuera desintegrada por la división de lo que estaba generándose en medio del conflicto. Esto, mis hermanos, es un imperativo para nosotros. Escucho el ruego del apóstol Pablo. Te ruego, hermano amado, te ruego que tengas la misma actitud de Cristo. Te ruego que tengas la misma actitud con tu hermano. Te ruego que confrontes en amor a tu hermano, a tu hermana. Y no permitas que esto siga creciendo.
Debemos ser, como dice la palabra, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Vemos una iglesia con la doctrina de una iglesia sana, pero la falta de unidad estaba a punto de destruirla. Una iglesia verdaderamente sana no puede permitir tener miembros peleando entre sí sin resolver conflictos. Esa clase de conflictos internos abren la brecha a la discordia, a la falta de unidad. Los únicos conflictos aceptables en la iglesia deben ser aquellos donde la verdad de la palabra de Dios está siendo atacada. Pero los conflictos personales, de estilos, que trascienden, deben resolverse lo más pronto posible para recuperar la armonía. Pablo les urge a estas hermanas que sean de un mismo pensar, con una misma actitud. El acuerdo entre Evodia y Síntique era esencial, y esa armonía Pablo les invita a que la busquen en el Señor. Si ambas buscaban estar bien con el Señor, la relación entre ellas también lo estaría. Lo que nos lleva a nuestro último punto por el día de hoy. ¿Cómo mantenemos la unidad en medio de los conflictos? En comunión, en una comunión fiel. La comunión del cuerpo de Cristo, amados, es un elemento esencial para mantener la unidad y para resolver los conflictos. La fuerza de la congregación que surge de la comunión de los unos con los otros se convierte en la fuerza de cada individuo en particular. Es una cita del pastor MacArthur, perdonen que no la mencioné adelante. La fuerza de la congregación, dice MacArthur, surge de la comunión de los unos con los otros y se convierte en la fuerza de cada individuo en particular. La iglesia, mis amados, debe ser una iglesia donde las personas se apoyan, donde las personas se cuidan, pero también rinden cuentas mutuamente. Es un gran favor para la vida de los miembros de la iglesia, una iglesia con una verdadera comunión, en la cual los creyentes restauran al que se ha caído en pecado. Dice en Gálatas 6, una exhortación del apóstol Pablo: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo en un espíritu de mansedumbre. Qué triste es cuando dejamos a nuestros hermanos tirados en su pecado. Vienen aquí, pero están espiritualmente tirados. Una iglesia donde lleven los unos y los otros las cargas, de los unos de los otros. Una iglesia, como dicen Tesalonicenses, que amoneste a los ociosos, que aliente a los de poco ánimo, que sostenga a los débiles, en fin, que sea paciente con todos. Eso es una iglesia que vive en sanidad espiritual. Y esto es precisamente lo que está llamando el apóstol Pablo a la iglesia en Filipenses, y nos llama hoy a que vivamos en una verdadera comunión, en una comunión fiel. Dijo el Señor Jesús: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Pero qué hipócritas somos cuando decimos: yo amo a mi hermano, pero no estoy dispuesto a confrontar su pecado. Que Dios lo presentó delante de mí. Yo he tenido conversaciones con hermanos. Trato siempre de evitar los nombres porque no quiero pecar y dañar mi corazón al respecto. Ha habido ocasiones en que ha sido muy tarde y pues he tenido que escuchar algunas cosas, pero qué triste es cuando nosotros decimos amar al hermano, Dios te muestra a ti el pecado del hermano. Hermano, ¿tú crees que Dios es soberano? Pues es importante que lo que creemos aquí, lo creamos aquí también.
Si Dios es soberano y te mostró el pecado de manera clara, obviamente si es un malentendido, por eso primero ve como un pecador y verifica, porque puede ser un malentendido, pero tienes que acercarte porque Dios te lo mostró a ti, no me lo mostró a mí, porque si me lo hubiese mostrado a mí, Dios me está diciendo, ve y confróntalo. No tiene que bajar un ángel del cielo para decirte, es tu trabajo confrontarlo. Si te lo presentó a ti, el Dios soberano, a ti te corresponde acercarte, a ti te corresponde restaurarlo, ir y traerlo, para que el hermano atienda la situación. Eso es una comunión verdadera. ¿Cómo es posible que decimos que nos amamos, pero no estamos dispuestos a resolver conflictos entre nosotros? ¿Cómo es que sabemos que hay hermanos que tienen conflicto, probablemente son más inmaduros que tú y los dejas ahí con el conflicto? No, eso es problema de ellos, que lidien con eso. Hermano, eso es amor. No es que yo no me meto en problemas que no son míos, es que es tu problema, es la familia de la fe y Dios te lo ha mostrado a ti. La gravedad de este desacuerdo entre Bodhi y Syntyche era tal, como he dicho, la iglesia estaba a punto de dividirse. Esa era tal que ni los pastores habían podido resolver el problema. No sabemos los detalles de por qué no. Pero en el versículo 3 vemos esa frase, en verdad. Asimismo en la Reina Valera, es una palabra griega que señala que viene una firme declaración. Podría traducirse también ciertamente, o en este caso en verdad. Hace un énfasis firme en cuán firme es la declaración que vendría. Pablo se dirige a quien llama compañero fiel. Lo vemos ahí en ese versículo 3. Esa palabra es sísigos, compañero fiel. Significa amigo íntimo, amigo fiel, y se refiere a alguien que comparte una carga con otro. Han existido diferentes explicaciones de este versículo. Algunos creen que esto era una persona conocida de Pablo, pero que prefirió no mencionar su nombre. Cuando miramos el contexto inmediato, es como que un poco difícil entenderlo de esa manera, aunque no se dice que no es necesariamente una postura correcta, pero es que están todos los nombres. Está Evodia, está Syntyche, está Clemente. ¿Y por qué no mencionar el nombre? Es una pregunta, ¿verdad?, que surge de esa interpretación. Lo que sí debemos tener claro es que sin duda, cuando se leyó la carta a los filipenses, toda la iglesia de Filipos sabría de quién se trataba. Otros sugieren que Pablo empleó el término singular, sísigos, en un sentido colectivo para referirse a toda la iglesia de los Filipos. Pero hay otra postura que dice que probablemente el nombre de la persona era Sísigos y lo tomaron como era un nombre. Y esta postura establece que Pablo hizo como un juego de palabras al llamarlo fiel. Señala que Sísigo era un verdadero compañero y hacía honor a su nombre. Algunos de los argumentos de esta postura se encuentran en Filemón, cuando Pablo utiliza onésimo, que significa útil, y hace un juego de palabras igual refiriéndose al nombre, pero diciéndose es útil. O sea, vemos las dos cosas, vemos el nombre, pero vemos que cae el nombre en lo que quería decir el apóstol Pablo. O sea que ya sea que el nombre estaba escondido, no sabemos el nombre, o que el nombre era Sísigo, si se tradujo como compañero fiel, Sísigo sin duda, vamos a llamarlo así para nuestro efecto, era un compañero fiel. Era alguien que estaba entre los filipenses, que aparentemente era un líder o pastor dentro de la congregación. Era quizás uno de los ancianos mencionados en el capítulo 1, versículo 1. Era evidente que los ancianos no habían podido resolver este problema. Pablo les recordó su deber a Sísigos, como me lo recuerda a mí hoy, en ayudar a los hermanos que están en conflictos. Pablo tenía un motivo muy personal para procurar que Bodhi y Syntyche se reconciliaran.
Pablo dice, estas mujeres que han combatido mis luchas en la causa del Evangelio. Estas eran unas mujeres que estaban cerca del corazón del apóstol Pablo. Combatieron juntos para continuar adelante el reino de Cristo. Aún se dice que Epafrodito y Síntique pudieron haber estado entre las mujeres en casa de Lidia cuando empezó la iglesia en Hechos 16. Si nos acordamos que esa iglesia comenzó con Lidia, que estaba en el río orando y demás, y luego vino la mujer endemoniada y el carcelero a punto de suicidarse. Y vemos cómo esta iglesia comienza, no sabemos finalmente si Epafrodito y Síntique eran fundadoras o no, pero eran muy importantes dentro de la iglesia. También en el caso del nombre Clemente, que tenemos ahí también junto con Clemente, algunos dicen que era el obispo de Roma, pero se entiende que era prácticamente imposible, lo cual Clemente era un nombre común, aparentemente era parte del liderazgo de la iglesia, no tenemos detalles específicos, pero con el fin de asegurarse de no excluir o olvidar a alguien, Pablo menciona a los demás colaboradores suyos, ¿verdad? Los menciona a todos en el texto. Y luego al final nos dice estos que han sido escritos en el nombre de la vida. La unidad, mis hermanos, basada en el amor, existe en el compañerismo fraternal, en la comunión verdadera. Esta unidad crea un ambiente de estabilidad para todos. En cambio, la discordia quebranta la protección, quebranta la estabilidad de todos, sacude a todos. La unidad, hermanos, requiere armonía. Y debemos todos ser pacificadores. Estamos todos llamados a ser sísigos. Estamos todos llamados a ser ese compañero fiel del apóstol Pablo en la iglesia de Filipenses. Estamos todos llamados a ser ese hermano que se acerca a aquellos que están peleándose por buenas causas, pero las están poniendo por encima de la causa de Cristo. Los creyentes, hermanos, no se pelean por malas causas. Ese es el problema, se pelean por razones justas. Estoy seguro que las razones que tenían Epafrodito y Síntique eran razones justas. Pero cuando una razón justa no es sometida a la mayor causa, que es la de Cristo, entonces va a empezar la discordia y la división. Hoy recibimos, amados, un llamado todos los colaboradores de Cristo, que ayudemos a estos hermanos que se están dividiendo en discordia. Porque sé que es un llamado a todos, porque se refiere a todos los colaboradores que están en el libro de la vida. Ese libro de la vida que es el registro donde Dios anota el nombre de los redimidos. Sus nombres estaban escritos allí desde la eternidad, como nos dice Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Hermanos, qué gracia más hermosa la del hermano Pablo. Qué reprensión tan llena de gracia. Dios nos ayude a tener tanta gracia. Pablo hace un recordatorio que este conflicto entre dos hermanas es un conflicto de dos hermanas que estarán en la eternidad juntas. Hermanos, ¿hemos entendido eso? Que es que con los hermanos que estamos aquí, esto no es para aquí nada más. Es que estaremos juntos por la eternidad. Pablo le trae a la memoria, ¿se han olvidado que ustedes estarán juntas en la eternidad? Hermano, te hago una invitación. ¿Te has olvidado que estarás junto con ese hermano que probablemente estás empezando a tener amargura contra él o contra ella? Esto no será una cosa de un ratito, esto no será una cosa de este tiempo aquí. Estaremos juntos por la eternidad.
Y debemos vivir como ciudadanos celestiales, como hemos visto anteriormente. Qué hermoso que el apóstol Pablo aplique esa gracia a estas hermanas y a toda la iglesia en Filipenses y hoy a nosotros. Que nos acordemos que los conflictos deben ser resueltos para la gloria de nuestro Señor con esos hermanos que estaremos juntos por toda la eternidad. Y si aquí hay alguien hoy que no es parte de la unidad de la iglesia, porque usted puede venir aquí, pero la unidad de la iglesia, decía hace un tiempo en una ilustración, no es un envase de canicas, no es que los que vienen a la iglesia son parte de la iglesia, no, es un imán con metales y los metales se pegan al imán, es el Espíritu Santo quien nos sostiene en unidad. Usted puede estar aquí, pero no necesariamente es de la iglesia de Cristo. Y si usted no es de la iglesia de Cristo, usted realmente no ha experimentado la unidad de la iglesia de Cristo. Usted nos ha visto gozarnos en la unidad que el Espíritu Santo nos permite, pero usted no está escrito en ese libro de la vida. Su nombre no está escrito ahí. Y si su nombre está escrito ahí, yo estoy seguro que el Señor abrirá tus oídos, abrirá tus ojos, abrirá tu mente y tu corazón para escuchar la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 20, 11 al 12 dice: vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. En el versículo 15 dice: y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lado de fuego. Hay algunas personas aquí que, como he dicho, probablemente no están seguros si realmente son de Cristo. No han entregado su vida al Señor Jesucristo. Yo les puedo decir algo. Si Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, de seguro llegarás. Ahora bien, Dios te está extendiendo su gracia hoy. Hoy Dios está a través de su palabra extendiendo su gracia a tu vida. No endurezcas tu corazón. Si estás ahí, vas a llegar. Si estás en ese libro de la vida, vas a llegar como estás hoy, limpiecito, bien y todo. O vas a llegar bien lastimado, pero vas a llegar. No endurezcas tu corazón hoy. La mano del Señor no se ha cortado para salvar hoy. Entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Y amada iglesia, el desacuerdo entre Bodi y Sintique deja ver que hasta las personas maduras, fieles y consagradas pueden volverse egoístas hasta el punto de enredarse en controversias. Si no somos diligentes en resolver estas controversias y conflictos, la unidad está en juego. Tenemos que trabajar firmes en la unidad. ¿Cómo mantenemos la unidad en medio de los conflictos? Caminemos en firmeza espiritual. Tengamos armonía en medio de los conflictos. Tengamos una comunión fiel entre nosotros, una comunión verdadera. La próxima semana veremos el gozo, la bondad y sumisión. Todos, amados, tenemos un llamado a vivir en unidad. Dios está haciendo algo hermoso en esta iglesia. Yo me gozo en mis oraciones cuando veo las cosas que Dios está haciendo entre nosotros. Pero cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que trabajar arduamente en la unidad, sabiendo que tendremos conflictos que resolver garantizados porque somos pecadores. Evitarlos y ser indiferentes es aportar a la división. Todos nosotros somos instrumentos rotos de la orquesta de nuestro Dios. La pregunta no es si somos diferentes, la pregunta no es si tendremos ideas diferentes. De seguro la tendremos. Todos los instrumentos de una orquesta son diferentes,
pero juntos en las manos del Señor y dirigidos por su Espíritu, podemos sonar como la más hermosa melodía jamás escuchada, que eternamente estará sonando a los oídos de nuestro Señor. Oramos. Padre, tu palabra atiende todo en nuestra vida, Señor. Tu palabra es tan maravillosa, tan confrontadora, Señor, pero tan amorosa y tan llena de gracia, Padre. Te doy gracias, Señor, porque en este día nos confrontas como iglesia y a cada uno como individuos a que podamos vivir en unidad, Padre. Cada día de nuestras vidas debemos luchar por la unidad de tu pueblo. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido indiferentes. Perdónanos cuando hemos tomado liviano las controversias, los conflictos y no hemos amado a nuestros hermanos acercándonos y confrontándolos en amor. Pero gracias porque tu misericordia es nueva, cada día es abundante. Y hoy nos das una nueva oportunidad, Señor, de servirte, de amar a nuestros hermanos. Permítenos, Padre Celestial, estar firmes espiritualmente, viviendo según la actitud de Cristo cada día, Señor. Que podamos vivir en armonía y que podamos finalmente, Señor, realmente tener una comunión verdadera entre nosotros y alejarnos de la hipocresía. Te ruego por aquellos que están entre nosotros aquí hoy, Señor, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, pero aún no los has levantado de su muerte espiritual, Señor. Te ruego que hoy, Señor, te ruego, Padre, que tú abras sus corazones y sus mentes, que tú abras sus oídos espirituales para que escuchen la palabra de vida, como un día Lázaro escuchó: Lázaro, sal y ven fuera. Te lo ruego, Padre, te lo ruego en el nombre de Cristo.